El Terrible. Un galeón majestuoso a los mandos del intrépido capitán Stevenson. Una persona inquieta y ambiciosa. Son innumerables las aventuras que me han narrado de sus hazañas por las costas del Mar Caribe. Se cuentan por cientos los barcos hundidos, criaturas derrotadas y corazones rotos. Contra todo instinto de supervivencia, nos dirigimos al corazón de la tormenta más colérica que soy capaz de recordar. Se muestra inflexible a cualquier intento de razonar. ¿Estará perdiendo el juicio el capitán? No sabemos a dónde nos dirigimos, pero la determinación en los ojos del capitán Stevenson no nos permiten albergar miedo. Antes de partir, nos prometió que esta será su última travesía, pero nadie esperaba que fuese de esta manera. Permitidme que me presente. Me llamo Wesley Roberts y soy el único superviviente del desastre del Terrible. He perdido la cuenta de los días que llevo aquí. No sé exactamente dónde estoy. A pesar de estar solo, me siento observado por 10 ojos de piedra. Mi único entretenimiento es cazar algún pollo para alimentarme. Y los días en que la suerte está conmigo, soy capaz de capturar algún exótico pez que habita en estas aguas. La comida ya escasea, y rebuscando entre los textos del viejo capitán, he encontrado algo que me motiva a salir de aquí. ¿Será lo que buscaba con tanta determinación el capitán Stevenson? Creo que es el momento de abandonar esta isla, y aprovecharé los restos del Terrible para construir mi propio bote. Y un par de remos, claro. La verdad, no tengo nada que perder, pero mucho que ganar. La gloria me espera. Con mucha sed y poco dinero, me dirigí hacia la taberna y conseguí unas jarras. Para mí y para algunos parroquianos que me dieron conversación.
Después de compartir historias inventadas de duelos, amores y tesoros, el grog inundó toda la taberna, y saloma tras saloma, la embriaguez nos condujo a un nuevo día. Tras una resaca colosal y la falsa promesa de no volver a beber, un desconocido me asaltó justo en el momento en el que más necesitaba estar solo. Buenos días, señor. Me han dicho los chicos que es usted Wesley Roberts. ¿Es eso cierto? ¿Quién lo pregunta? ¿Qué quieres de mí? Soy el señor Montoya. Hace unos meses, mientras limpiaba el muelle, encontré una nota con su nombre detrás del mapa del puesto de comercio. Llevo todo este tiempo guardándolo porque pensé que era importante. Mire. Señor Wesley Roberts, sabía que encontraría mis indicaciones. Siempre confié en las predicciones de Madame Olivia, y siento ponérselo tan difícil, pero debí asegurarme de que nadie más fuera capaz de encontrar el botín. Soy consciente que tendrá muchas preguntas, pero le aseguro que serán respondidas a lo largo del camino. En sus iniciales encontrará su destino. Allá donde no brille el sol, busca los 3 mandamientos del desertor. Suerte en la travesía. Capitán Stevenson. Me va a estallar la cabeza, no comprendo nada. ¿El capitán ya estuvo aquí? ¿Sabía que esto iba a suceder? Debo de encontrar a Madame Olivia. Wesley Roberts, os estaba esperando. ¿Ahora de repente todo el mundo me conoce? He encontrado esta nota y busco explicaciones. Os contaré lo que ocurrió. Recuerdo muy bien aquella noche. Recibí la visita del capitán Stevenson. Vino a la isla solo para verme. Tenía mal aspecto y por alguna razón parecía preocupado. Me pagó una fortuna por saber su futuro. No conoceréis un futuro mejor que vuestro presente, Stevenson. Pero necesito saber cómo evitarlo. ¿Burlar a la muerte? Nadie lo ha conseguido jamás. Es el rumbo inexorable del destino. ¿Eso es todo? No puedo contaros nada más. Lo descubriréis en vuestro camino. Solo puedo ofreceros algo que os ayudará a recorrerlo. Cuando estéis desesperado, observad vuestro entorno, la naturaleza y los sueños. Mezclad estas hierbas y elevad vuestro espíritu a nuevas realidades. Salí de la tienda de Madame Olivia más confuso que antes, aunque con una nueva determinación. Tengo que seguir buscando las pistas fuera de esta isla. ¿Pero dónde? Necesito un barco. Intentaré enrolarme en la alianza mercante que se encuentra en el muelle. Es mi única oportunidad para salir de aquí. Afortunadamente, un par de brazos fuertes y un poco de aprecio por la vida son más que suficientes para conseguir un trabajo en esta tripulación. Por una vez tengo un buen presentimiento, nada puede salir mal.
El sol había empezado a castigar nuestra piel, pero se oyeron gritos desde la cofa. El mar había tornado negro, como los ojos de la muerte, y unos tentáculos gigantes emergían de las aguas como dedos del mismísimo Poseidón. Luchamos desesperadamente durante más tiempo del que soy capaz de recordar. Finalmente la criatura arrastró el galeón a las profundidades como si de un juguete se tratase, haciendo que me sintiera como el ser más insignificante del mundo. Conseguí bracear hasta el bote de remos y remé como si me persiguiera el mismísimo diablo, lejos de aquella aberración de la naturaleza. Creo que estoy en el sitio adecuado y aunque mis piernas apenas responden, debo buscar la siguiente pista. Por primera vez en mucho tiempo me sentía desconcertado. Sabía que este era el lugar correcto, pero era incapaz de encontrar la pista que buscaba. Volví a sentir miedo, pero no de otro monstruo o pirata, sino de sentirme incapaz de escapar del desafío al que me enfrentaba. Cuando estéis desesperado, observad vuestro entorno, la naturaleza y los sueños. ¡Claro! La poción de Madame Olivia. Pero ¿cómo no se me había ocurrido antes? Decidí seguir el consejo de Madame Olivia y trascender siguiendo su fórmula para poder mirar a los ojos a mi destino. Seguí la fórmula lo mejor que pude y la engullí con más temor que esperanza. Cuando más sentía que el destino se reía de mí, escuché un sonido familiar y unos pasos juguetones que llamaron mi atención. Un pequeño sabueso me invitaba a seguirle con paso presto. Sentí la necesidad de correr detrás de mi nuevo amigo. ¿Se referiría a esto Madame Olivia? Cuando pensaba que había perdido al pequeño perro, encontré una grieta en la roca. Juraría haber pasado por aquí. Entrar en aquella cueva puso en alerta hasta mis instintos más primitivos. Esta estancia rezumaba maldad, codicia y desesperación. Necesitaba salir de ahí, pero encontré lo que buscaba. Oro sobre piedra es tu siguiente destino. Busca en la oscuridad con fortuna y atino. ¿Oro sobre piedra? ¿Un nuevo acertijo? ¿Qué querrá decir? De repente, comencé a sentirme extraño. ¿Serán efectos secundarios de la poción?
Me desperté tras el sueño más raro e intenso de mi vida. Ya sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba retomar fuerzas y pensar la manera de salir de aquí. Desafortunadamente, el maltrecho bote de remos no parecía estar dispuesto a ayudar. Necesitaba descansar un poco. No recordaba la última vez que me eché algo a la boca y las fuerzas me fallaban. Los quejidos de una campana atrajeron toda mi atención. Como un resorte, oteé el ocaso en busca de alguna silueta salvadora. Señor. Capitán. Hemos encontrado a alguien en la isla. Me parece que lo tenemos. Bien, bien. Ya sabéis qué tenéis que hacer con él. Que no escape. ¡Maldita sea! ¡Sacadme de aquí! Os dejaré devastados, mutilados y perforados. No descansaré hasta que hayáis sido exterminados. Mis gritos eran inútiles. Me encontraba encerrado en la sentina, absolutamente desorientado y sediento. No sabría decir cuánto tiempo pasó hasta que el que parecía el capitán me convocó. ¿Quiénes son estos amenazantes piratas? ¿Por qué ocultan su rostro tras una máscara? ¿Se acabaría mi suerte? ¿Qué queréis de mí? No tengo nada que ofreceros. Si eres la persona que buscamos, tienes mucho más que ofrecer de lo que imaginas. Siéntete afortunado, sacrificarás tu vida y tu sangre por un bien mayor. ¿Quiénes sois? ¿No nos conoces? Somos el azote de estos mares y lamentablemente para ti solo cumplimos con nuestro cometido. Dinos, hombrecillo, ¿eres Wesley Roberts? Dejadme salir de aquí. Invoco mi derecho a duelo para luchar por mi libertad. ¿Derecho a duelo? ¿Y qué conseguimos nosotros con eso? Si pierdo, os revelaré mi identidad y os acompañaré. ¿Y si por un remoto casual ganas? Aceptaré vuestro barco como botín. No sabía si aquellos desalmados contaban con esa cláusula en su código de honor, pero estaban tan seguros de sí mismos que aceptaron el reto. Mi mano se movía con una renovada agilidad. No hay nada como luchar por tu vida.
La terna de secuaces se quejó amargamente mientras quedaban abandonados a su suerte. No me lo podía creer. Al acabar el día, gobernaba yo solo un galeón y tenía claro mi próximo movimiento. La gloria me esperaba. Debe de ser aquí. Esto no tiene sentido. Juraría haber pasado por aquí antes. Desde la cima podré divisar mejor mi entorno. He vuelto a fallar. ¿Aquel sueño parecía tan real? ¿Estaré persiguiendo una simple quimera? Debo estar cerrando el círculo. Creo que estoy cerca. Tengo una corazonada con este lugar. Debe de ser aquí. Después de explorar varias islas, estoy seguro de estar en el lugar adecuado. El horizonte encaja perfectamente con mi recuerdo. Una vez más, decidí confiar en mi instinto y me dirigí hacia un muro de piedra. Mi mano pareció deslizarse hasta un mecanismo oculto. La roca se hundió, dejando al descubierto una garganta de piedra que me invitaba a entrar. Deben de haber ocurrido muchas cosas en este lugar, pero esa no es mi aventura hoy. Un ambiente de desesperación inundaba la estancia, pero mi determinación era firme. Ya tengo lo que necesitaba.
Cuando me disponía a volver al galeón, una pistola se cruzó en mi camino. Todos los marineros con los que coincidí en la taberna de Plunder me habían seguido hasta aquí. Me aclararon que había sido parte de la tripulación del capitán Stevenson y que durante sus travesías llegaron a conocer la mítica historia del gran tesoro escondido antes de ser abandonados por el ya fallecido capitán. Pronto entendieron que no podría llegar mucho más lejos sin mi ayuda, y a regañadientes acordamos unir fuerzas. El fastuoso tesoro del capitán Stevenson sería suficiente para abandonar esta vida de rata inmunda. La tripulación no pudo ocultar su espanto cuando compartí con ellos nuestro siguiente destino. Cuénteme, ¿por qué se deshizo de vosotros el capitán Stevenson? Ocurrió hace tiempo. El capitán Stevenson vino a buscarnos a la taberna de Plunder. Nos prometió mucho oro si le acompañábamos a ciertas islas. Y aceptamos. Estaba obsesionado con su diario. En ningún momento se separaba de él. Nos pareció sospechoso que no nos dejase bajar del barco en cada parada. Y un día, mientras navegábamos en alta mar, nos obligó a saltar por la borda. Nos engañó. Ahora solo queremos recuperar el oro que nos prometió. La tripulación me narró las innumerables tropelías cometidas por el llamado gremio de la Parca. Al fin pude poner nombre a mi enemigo. Intentando evitar cualquier ruta lógica que pudieran emprender estos emisarios de la muerte, nos aproximamos guardando una distancia prudente y decidimos nadar hasta la costa. Espiamos cuidadosamente el refugio que coronaba la isla y observé las actividades de nuestros anfitriones, procurando contener la respiración. Debemos prepararnos. El gran maestre está en camino. La arcana ceremonia que estaban llevando a cabo hizo que un relámpago helado recorriera mi espalda. Decidimos separarnos para encontrar la pista lo más rápido posible. Escruté cada palmo de la isla hasta encontrar lo que buscaba, un pequeño faro en esta niebla oscura. Me encontraba escudriñando el retrato cuando sentí
un roce hostil en la espalda que puso en guardia todos mis sentidos. Me temo que no tengo escapatoria. Espero que mis compañeros hayan tenido mejor suerte. Mejor que no cometa ninguna estupidez. Tenemos a sus amigos. Me vi arrastrado hacia el corazón del edificio, donde un siniestro personaje me esperaba con un aire amenazante. No pude ignorar la sensación de que un gran secreto se escondía bajo mis pies. El trabuco que sentía en la espalda me apremió a tomar un extraño brebaje más amargo que el beso de la muerte. Es la hora de dar comienzo al sacrificio. Hoy demostraremos que la muerte es algo pasajero. Lealtad por traición, alma por corazón. Lealtad por traición, alma por corazón. Lealtad por traición, alma por corazón. Desperté confundido en la bodega de lo que parecía un galeón. Una tétrica neblina inundaba toda la estancia. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Lo último que recuerdo es encontrarme preso a merced de esos desalmados. Me sentía como en un sueño. Notaba mi cuerpo extraño y ligero. Decidí subir a cubierta para saber dónde me encontraba. Bienvenido, señor Roberts. Le he estado esperando. ¿Capitán Stevenson? Pero... no me lo puedo creer. Yo mismo vi cómo las profundidades le reclamaban. Olvídese de eso. Ya hemos traspasado la membrana que separa la vida de la muerte. El círculo está a punto de cerrarse. ¿Quiere decir que estoy muerto? ¿Qué ha tenido que ver usted en todo esto? Roberts, ¿de verdad pensaba que le dejaría mi apreciado tesoro como legado? Usted ha sido una marioneta todo el tiempo. ¿Acaso no ha aprendido nada durante todos estos años a bordo del Terrible? Cada noche notaba el gélido aliento de la muerte en mi cama y tomé la decisión de volver a Sea of Thieves y hablar con la bruja de Plunder. No tardó en revelarme mi oscuro destino y decidí intentar burlar a la muerte por todos los medios. Tracé un plan maestro para esconder mi tesoro y no tardaste en seguir las migas de pan. Tú eres un sacrificio insignificante para alcanzar mi meta. Este es el acuerdo con el gran maestre de la parca. Lealtad por traición, alma por corazón. Roberts,
Usted ocupará mi lugar frente a Caronte. Me ha utilizado. ¿Cómo ha sido capaz? Mi familia le ha servido con devoción durante generaciones. Mi tiempo en el inframundo ha concluido. Ahora es el momento de escapar de aquí y recuperar mi apreciado tesoro. No nos volveremos a ver, Roberts. Buena suerte. El terrible. Parecía volar hacia su destino sin miedo a leyes ni a nostalgias, conocedor de la gloria que aguardaba a sus tripulantes. De nuevo me encuentro a bordo de mi nave, la bestia de madera a la que mi alma ha quedado ligada. Juntos hemos desafiado y doblegado a la muerte para lograr escapar del mar de los malditos. Volví a ocupar mi trono en el galeón y aclaré a esos estúpidos enmascarados puestos a mi servicio por el gran maestre que nuestra única empresa era recuperar la última pista y hacernos con mi gran tesoro. De esa manera todas las deudas quedarían saldadas. Atracamos en Sailor's Bounty y divisamos a lo lejos una figura abatida, al abrigo de una humilde cabaña. Allí aguardaba a la artista, una desterrada hija de nadie que prometió proteger la última página del diario a cambio de ayudarle a salir de Sea of Thieves. Artista, confío y espero que hayas cumplido nuestro acuerdo durante todo este tiempo. He protegido el diario con mi vida, de curiosos, navegantes, tormentas e inclemencias. Cumpla su parte del trato y sáqueme de esta prisión. Tras recuperar la última página del diario y asegurarme que ningún entrometido pudiera seguir mis pasos, pusimos rumbo hacia nuestra última parada. Capitán, creo que ese pequeño balandro nos está siguiendo. Inconcebible. Eso es imposible. No debemos preocuparnos. Debe de tratarse de un simple barco pesquero. No perdamos ni un segundo. Debemos mantener el rumbo. Señor, algo no va bien. Nos está ganando terreno. No puede ser. ¿Quién puede atreverse? El terrible ha doblegado flotas enteras y un balandro no va a ponernos en apuros. Cambio de rumbo. Debemos proteger el tesoro. Vamos al fuerte de coral y jugaremos un poco con ellos. ¡Arriad las velas! Maldito loco, conocerás la furia de los cañones del terrible escupiendo fuego
He vuelto de entre los muertos para reclamar mi tesoro y nunca podrás arrebatármelo. ¡Preparad los cañones! ¡Fuego! Hola, Stevenson. ¿Robert? Inconcebible. Yo mismo te abandoné a tu suerte en aquel navío maldito. ¿Cómo diablos te has evadido de las garras de la muerte? Barquero, dime, ¿dónde estoy? ¿Qué será de mí? Has muerto y te conduzco al mar de los malditos. Allí permanecerás para siempre. No puede ser. Stevenson me ha engañado y Madame Olivia no me advirtió de este peligro. Ahora estoy condenado. ¿Madame Olivia? ¿Qué tienes que ver con ella? Estaba ayudándome con mi búsqueda. No hubiera llegado tan lejos sin ella. Alma ridícula, demuéstramelo. Ella me dio este brebaje. Me dijo que me ayudaría en mi camino. Solo Madame Olivia sería capaz de destilar ese brebaje. No tenía delante a un campeón de la Orden de las Almas desde Sir Arthur Pendragon. Wesley Roberts, rápido, atraviesa esta puerta. Debes volver a Sea of Thieves y completar tu misión. Nadie puede burlar al destino, y el destino de todo hombre es la muerte. Me encontraba flotando en una densa y asfixiante tiniebla. Estaba a la deriva intentando recobrar un recuerdo al que anclarme, cuando de pronto mis pulmones se llenaron de aire con tanta energía que sentí que podía volar. La vida volvía a recorrer mis venas como un cálido y firme abrazo que inundaba mis músculos con la fuerza de 10 hombres. Noté un restallido en mi pecho que me hizo inmortal. No existía ningún dios, rey o ejército que pudiera detener uno solo de mis pasos. He tenido que sacrificar mi tesoro para poder volver a la vida, y ese barquero te libera sin más. Malditos sean él y la bruja de Plunder. ¡Matadle!
Yo soy la daga de la justicia, enviado por la muerte para darte caza y restaurar el equilibrio. Yo soy tu destino. Si la muerte no ha podido retenerte, te mandaré de vuelta al otro lado. La muerte no puede retenerme porque yo soy la muerte. Un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Roberts, no seas loco. Compartamos el oro y la gloria. Nadie podrá detenernos. ¡Jamás! Roberts, veo que no has perdido el tiempo. Usted no lo entiende, Roberts. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas cumplir el sueño de los hombres, escapar de la muerte. He visto lo que hay al otro lado y no pienso volver. ¿Tanto desea mi tesoro? Stevenson, no estoy aquí por el oro. Tú no puedes escapar de mí. Nada me daña. Pero conozco el dolor y lo voy a compartir contigo. Así es, Roberts. Usted también ha estado allí. Los dos hemos mirado a la muerte a sus gélidos y vacíos ojos. No somos tan distintos. Podemos desafiar al Sino juntos. ¿No escuchas, Stevenson? Soy tu destino. Mi frío acero restaurará el orden que violentaste. Está bien, Roberts. Acepto. Me he batido en cientos de duelos y he segado miles de vidas. En ninguna de mis dos vidas he perdido un duelo a espada, y quiero ser recordado así. Como desees. Ya conocía mi destino final, y sentado en la proa de aquel maltrecho balandro me dejé llevar.
mecido por las olas y el viento. Sentí cómo la furia que hacía arder mi espíritu se disipaba. Los hilos invisibles que me manejaban desde el más allá se deshilachaban. La muerte me reclamaba de nuevo, pero esta vez de una manera dulce y suave. Notaba mi alma desanclándose de mi cuerpo, pero sabía que debía completar mi tarea y traer un poco de equilibrio a este purgatorio. No puedo dejarme llevar, tengo que terminar una última etapa. Debo cerrar el círculo y dejarme acunar por mi nueva amante, la muerte. Side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning, we'll all be returning if we sail together. Shall